¿Qué tal, amigos? Qué gusto es poder saludarles una vez más. Queremos darle la bienvenida a otro episodio de Kairos Podcast. Hoy, por supuesto, tenemos un invitado súper especial con nosotros y pues vamos a dejarle el tiempo para que pueda saludar a todos nuestros amigos. Pastor Domingo, bienvenido. Qué gusto es poder tenerle por acá. ¿Le escuchamos? Muchas gracias. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos ahí, esa vasta audiencia de Kairos. Qué gusto poder estar acá una vez más en los estudios y a un episodio más de Kairos Podcast, ¿verdad? Que Dios los bendiga, privilegio grande saludarles y compartir este tiempo con ustedes. Bueno, no se le olvide entonces que Kairos Podcast se presenta todos los días viernes a partir de las 8 de la noche, así que no olviden suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube. Hoy quisiéramos abordar un tema, creo que es un tema que ha venido de alguna manera a ser muy peculiar en estos últimos meses, en estos últimos años. Y es que vamos a hablar un poquito acerca de cómo lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión. Creo que son sentimientos que de alguna manera se presentan en nuestras vidas por muchas situaciones que actualmente todos como seres humanos presenciamos, abordamos en su momento. Así que, Pastor, quisiéramos recordarle a nuestra audiencia, pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios a través de nuestra transmisión en vivo y por supuesto a través de nuestro canal oficial en YouTube. Pastor, lo escuchamos. Muchas gracias, hermana Mireille. Pues bueno, creo que es un tema, como usted lo dijo, bastante interesante. Así es. Además, creo yo que es importante que lo veamos desde la perspectiva religiosa. Amén. O desde la perspectiva de la palabra del Señor, porque bueno, el estrés creo que no es nada nuevo. El estrés es algo que ha sido parte de la naturaleza del ser humano. El estrés ha sido parte de la vida de todos, y cuando vamos a la palabra del Señor y vemos a varios hombres de Dios, mujeres de Dios, personas que nos describe la palabra de Dios, los vemos con actitudes, con palabras, con reacciones que reflejan estrés. Y es que hablar del estrés es hablar de nuestra rutina misma, porque todo esto viene provocando lo mismo. Exacto, no, y es básicamente algo que forma parte del ser humano. Es, por decir de alguna manera, yo voy a estresarme porque empiezo a pensar en cómo lidiar con cierta actividad. En el caso de los estudiantes, ¿verdad? Se estresan porque saben que tienen muchas tareas, entonces empiezan a pensar de muchas maneras de cómo solucionar o cómo realizar una tarea. En el ámbito religioso, en este caso, basémonos en los ministros que cantan, que forman parte de algún ministerio de alabanza, de adoración, los pastores como usted. Creo de que todas las actividades que desarrollan en su momento vienen siendo muy interesantes, que de alguna manera vienen a ser un impacto en el cuerpo físico, en la mentalidad, que suele saturarse y por ende pues viene de alguna manera a complementar cierta parte de su vida. Entonces pues viene siendo como un sentimiento, como un estado de ánimo no muy bueno, ¿verdad? Correcto. Es que en sí, hermana Mireille, estrés lo sufre hasta el niño. Exacto. Hasta el niño por las presiones en la escuela. Bueno, en mis tiempos era el niño que nos robaba el lápiz. Bueno, que eso era parte del bullying que tuvimos que sufrir algunos en la escuela. Pero bueno, o sea, el estrés es parte de la vida, de todos, independientemente de la actividad que tenga. Independientemente del grado, de nivel de exigencia que tenga, todos estamos expuestos al estrés. Exacto. Porque este es un estado en el que el cuerpo reacciona a la sobrecarga. Exacto, sí, a la sobrecarga, y siento que es
porque muchas veces nosotros también de alguna manera empezamos a sobrecargarnos. El ser humano tiene un límite, pero a veces como que olvidamos eso, desconocemos de cierta manera que el ser humano tiene un límite. Entonces pues lo que regularmente pasa en alguno de nosotros es que pues nos comprometemos aquí, nos comprometemos allá, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y en fin, que nos saturamos por muchas actividades. Pero como lo decía el pastor anteriormente, pues es un estado que viene siendo muy normal, porque el ser humano pues está prácticamente de alguna manera expuesto a muchas situaciones que en su momento pues también tiene o debe desarrollar. Es un estado de cansancio. Así es. Bueno, yo creo que de a poco pues nos vamos introduciendo para conocer un poquito mejor, para tener una panorámica de lo que es el estrés. Es un estado de cansancio y a esto pues podemos decir cualquiera se llega a cansar. Exacto. Hasta los equipos, los aparatos, ¿verdad? Sí. Los aparatos eléctricos llegan a un cierto punto en donde son sobrecalentados y comienza a tener problemas. Un vehículo que sobrecalienta se queda en la carretera, etcétera. Entonces es una sobrecarga, es un cansancio mental. El estrés en sí es un cansancio mental. Pero bueno, hermana Mireille, si decimos, bueno, es cuando estamos sobrecargando, estamos pasando los límites de nuestra capacidad, tenemos que mencionar que la vida, las necesidades, los problemas, los desafíos nos llevan a eso. O sea, nadie puede quedarse sentado para no estresarse nunca. O sea, va a terminar con otros problemas. Sí, es cierto. Las exigencias, usted hablaba de los que estudian, tener que estudiar toda la noche, tener que leer un libro y otro, tener un tiempo específico, un tiempo limitado para leer un libro, para resumirlo. O sea, eso resulta ser estresante. Así es. Sin embargo, es necesario. Es necesario, muy necesario. Para alcanzar las metas, para alcanzar los objetivos, son necesarios. Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir? No podemos evitar el estrés. No podemos evitarlo. Es algo normal que viene a formar parte de la vida de un ser humano. Ahora mismo nosotros estamos acá con el único fin y el interés de poder llevar una palabra que pueda servir a nuestros hermanos, llevar un programa que pueda ser útil. Y eso mismo nos acarrea estrés. Sí, en estar pensando qué vamos a decir. Sí, porque como no podemos decir cualquier cosa y de repente en vez de informar, desinformar. Exacto. En vez de orientar, desorientamos y entonces en todo el estrés es parte de. De hecho que quizás, esto es un quizás, quien menos sufre de interés es el que nunca hace nada. Pero claro, va a tener otros problemas. Sí. Va el no hacer nada, el quedarse sin comprometerse. Y creo que vale la pena mencionar esto. Quien se queda sentado, quien se queda viéndolo todo. Y es que hay personas así. No, es que yo no me meto a las cosas, no quiero tener problemas. Sí. No, yo no me meto mucho. Yo estoy bien aquí atrás, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo, ¿para qué me meto problemas? Lo vemos en todos los ámbitos. Así es. Sin el ánimo de incomodar a nadie, pero sí, muchos dejaron su carrera a medias porque no pudieron lidiar con el estrés. Sí. No pudieron lidiar con las exigencias que conlleva el alcanzar la meta. Sí, ¿no? Y aparte, pues era una situación un poco incómoda. Bueno, sigue siendo muy incómoda. Para quienes estudian de manera virtual, pastor, es muy incómodo y es muy difícil lidiar y tratar la manera de seguir. Entonces, pues, viene siendo muy cierto lo que el pastor en este momento, pues, está abarcando, que en realidad muchas personas, y no solo es eso, pastor, sino que muchas personas dejan a medio sus sueños.
en otras situaciones y tampoco quisiéramos, como usted lo decía, incomodar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, viene siendo muy interesante en el caso de ministerios que ya no le dan continuidad al llamado que Dios ha puesto en su vida, en su corazón. Viene siendo muy interesante también en el caso de algunos hermanos que predican, que tienen un talento, pero que no le dan continuidad. ¿Por qué? Por el simple hecho de no querer entrar a un estado de ansiedad, depresión o estrés, porque, bueno, voy a dejar esto porque me quiero concentrar en esto únicamente, porque no me quiero recargar mucho, ¿verdad? Entonces viene siendo como que muy interesante en este tipo de hermanos, amigos, quienes ya no le dieron continuidad a su llamado en su momento. A su sueño. Exacto. Muchos sueños que terminaron siendo truncados, terminaron en una desesperación exactamente porque no se pudo lidiar. Ojo, o no se pudo o no se quiso. Sí, exacto. Porque las presiones de la vida, las exigencias son parte de. O sea, llegar a la meta conlleva esfuerzo. Y es que, hermana Mireille, desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente. Amén. Y entonces yo como predicador utilizo siempre esta frase de que la clave más poderosa que la palabra nos da para alcanzar nuestras metas es esfuérzate. Nos gusta más que nos digan proféticamente, te declaro que vas a alcanzar tus metas y proféticamente te digo. Así es. O en el peor de los casos, me depositas una ofrenda de tal cantidad y te garantizo que vas a alcanzar tus metas. O sea, ¿a quién no le gusta lo desechable? Sí. Lo fácil. A todos nos gusta eso. Lo fácil, lo que no cuesta es lo que todo el mundo quisiera. Sí. Pero ojo, mi hermano, mi amigo, eso no existe. Sí, no existe, en definitiva. Incluso el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, cuando le dice a Josué, mira, le dice a Josué, te levantas y le vas a entregar a este pueblo. Y ojo, hermana Mireille, Así es. cuando Dios habla de su pueblo, ¿sabe cómo lo define? ¿Cómo lo define? Lo define como un pueblo sin vergüenza. Fíjese, un pueblo rebelde, de dura cara. Wow, de dura cara. Así dice. Y si alguien ahí está diciendo, no, eso es exagerado. No, así lo dice. Lea Habacuc. Lea Ezequiel capítulo 3 exactamente. Dios le dice a su sacerdote, y vas y le dices a este pueblo, pero de una vez te digo, le dice Dios, que es un pueblo rebelde. Wow, qué fuerte, ¿verdad? De una vez te digo que es un pueblo rebelde, es un pueblo de dura cara. Fíjese. Cuando leemos el libro de Jeremías, capítulo 6, versículos 15, exactamente, hay una parte bien interesante. Ojo, no nos desviamos del tema, solamente estoy trayendo un panorama de lo que, las cosas que estresan, pues. Dios le dice a Jeremías, le habla al pueblo en nombre de Dios y le dice, ustedes ya no tienen vergüenza. Ustedes ya no tienen vergüenza. Va. ¿Por qué hago mención de esto? Dios le da una misión a Josué. Así es. Le vas a entregar la tierra que le prometí a este pueblo rebelde, sin vergüenza, de dura cara. Wow. ¿Qué le estaba diciendo? Que no era un trabajo nada fácil. Sí, muy, muy complicado. Era una responsabilidad muy fuerte. Era lidiar con el carácter de esta gente. De muchos, bastantes. Ahora bien, esto resulta ser estresante. Demasiado. Entonces, cuando tenemos que cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños, cuando tenemos que cumplir lo que Dios pone en nuestro corazón a hacer, el estrés es parte de. Así es. Tus estudios, tu negocio, tu ministerio,
los sueños que hay en tu corazón. Los oficios de la casa también, Sí. porque a veces se estresa. Y recuerdo algo muy interesante esta semana, que mi mami decía que estaba como que ya muy aburrida porque ya no sabía ni qué comida preparar. Entonces, para las amas de casa, las hermanas que están en casa, también suelen estresarse por los oficios. Y para el por paladar todo. tan exigente de Mireille. Por favor. Pues es muy complicado, pastor. En realidad, todos llegamos a estresarnos. Todos. Y es muy interesante porque la reacción del estrés, imagínense, la reacción del estrés es la frustración, el enojo. Yo conozco a muchas personas que cuando llegan a estresarse, suelen enojarse y suelen, como comúnmente decimos por ahí, los chapines suelen rematarse con todos. Entonces, como que es muy interesante este tema porque es lo que suele pasar cuando nosotros todos pues estamos expuestos a tener un estrés. El detalle es cómo saber manejarlo, porque resulta ser que nos frustramos, nos enojamos y a veces no identificamos que es por el estrés. Y es que, hermana Mireille, los arrebatos de ira, de enojo, son los niveles de la repercusión del estrés. Así es. Son los niveles. Bueno, entonces estas reacciones son parte de la repercusión del estrés. Cuando la persona está estresada, y ojo que en tantas ocasiones no nos damos cuenta. Sí, exacto. Es muy difícil como identificar si tenemos estrés o no, porque solemos estar tristes, enojados o frustrados. Sí, y cuando no se tiene o no se quiere tener la responsabilidad de conocerse uno mismo, de saber qué me está pasando, solemos culpar a personas, y entonces aquí comienza lo que usted decía, utilizando una palabra muy nuestra, ¿verdad? Rematarnos, ¿verdad? Sí, con las personas nos cercanas, y entonces comenzamos a ser intolerantes, muy airosos, y entonces Poco soportables, ¿verdad? Sí, que sí, demasiado. poco soportables. Pero entonces, hermana Mireille, entonces el estrés es inevitable. Así es. Es inevitable, porque nuestras necesidades son inevitables. Aquellos soñadores como usted tienen grandes metas y de alguna manera le exigimos mucho más a nuestro cuerpo. Nos exigimos más de lo que nuestro cuerpo es capaz. Pero esto resulta ser necesario. Entonces, creo yo que definimos esta parte, hermana Mireille, como el estrés es parte de. Es parte de. Es parte de, no lo podemos evitar. No somos profesionales tampoco psicológicamente o médicamente en este tema, pero entendemos que el estrés es parte de nuestra rutina, es parte de nuestra vida diaria. Entonces creo que el tema que se ha puesto para hoy, muy puntual, ¿cómo lidiar con el estrés? No podemos decir cómo evitarlo, cómo erradicarlo, cómo acabar con el estrés, porque eso es algo que no se puede, pastor. En realidad, pues nos ponemos a pensar, y sí, ese es el tema, cómo lidiar, o sea, cómo hacer, buscar la manera, porque ahorita estamos tocando pues puntos muy importantes para que nuestros amigos puedan identificar si están en una etapa de estrés, Correcto. ¿verdad? Porque desconocemos muchas veces eso y llegamos a pensar y a hacer muchas cosas, o regularmente en el caso de nosotros, que los seres humanos somos muy orgullosos, pues tendemos siempre a tener siempre la razón, a estar bien, a estar muy seguros de nosotros mismos, pero a veces no identificamos ese tipo de problemática que uno está viviendo. Correcto. En su momento, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cómo puedo saber que estoy estresado? Porque a veces le atribuimos a otras cuestiones, al coronavirus, a la vacuna. Es que no, y le echamos la culpa a Dios que me también. vacuné y entonces... Sí, no, a veces le echamos la culpa a Dios, y eso es algo muy interesante, pastor, porque que estoy mal, seguro es un mal espíritu que quiere acabar con mi vida, o cosas por el estilo, ¿verdad? O a veces culpamos a Dios y decimos, no, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama, es que yo veo bien a tal persona y yo me siento muy mal. O sea, muchas veces
culpamos a Dios por muchas cosas que nosotros como seres humanos provocamos en nosotros mismos. Correcto. Y eso es muy interesante. Y bueno, entonces, ¿cómo distinguirlo? ¿Cómo identificar? Solamente nosotros podríamos mencionar, por ejemplo, mucho nerviosismo. Exacto, mucha Estás muy frustración. nervioso. Sí, eso ya es una alerta de que puede estar cayendo en estrés. La angustia. Exacto. La ansiedad. La depresión. Sí, la depresión ya es otro nivel. La depresión ya es las consecuencias. Sí, eso es muy cierto, tiene mucha razón. La depresión ya es en sí las consecuencias. Cuando se llega a este punto, pues ya es un punto crítico del estrés. Ahí el estrés ya alcanzó un nivel mucho más fuerte, porque el agobio, la tensión, son las alertas, es la alarma que nos ahí nos vibra, ¿verdad? Y nos está recordando o nos está anunciando: estás estresado. Y el cuerpo es interesante, pastor. El cuerpo reacciona de una manera increíble. O sea, a nosotros nos duele la cabeza, vamos y nos compramos una pastilla, nos la tomamos y ya, asunto arreglado. Nos duele esto, nos duele lo otro, nos recostamos, descansamos y pues ya, asunto arreglado, retomamos fuerzas. Y pues es de esta manera también como el cuerpo pide un descanso, pide una pausa, pide como ayuda, ¿verdad? Es como si el cuerpo te estuviera pidiendo que tú le des una pequeña pausa de toda tu rutina, de todo lo que tú haces, a todo lo que tú te dedicas. Entonces viene siendo muy, muy importante tocar este tema, porque a veces pues desconocemos estas situaciones que a nosotros nos alertan como un estado de estrés, y entonces pues nos recargamos más pues obviamente obviamos este sentido, este sentido de ánimo que pues forma parte de nuestra vida, y al final pues lo obviamos y simplemente nos dedicamos a hacer otras cosas, o inclusive pues empezamos a realizar más cosas y más actividades y tendemos a cargarnos más. Entonces como que es muy interesante todo esto, pastor, porque a veces desconocemos todo, absolutamente todo, y en qué momento o en qué etapa es la que básicamente estamos viviendo. Algo muy interesante, hermana Mireille y hermanos, es de que debemos ser responsables con nosotros mismos. Así es. A veces somos muy buenos consejeros para otros. Eso es normal, ¿verdad? Aunque nuestros amigos no nos hagan caso. Los aconsejamos y ya sabemos que no lo van a hacer, sí, pero lo hacemos, ¿verdad? Sí. Pero somos muy buenos dando consejos. Somos muy buenos aconsejando a otros, pero cuando es el momento de aplicarnos a nosotros nuestros propios consejos, se nos olvidan. Sí. Entonces, cuando uno ya ve esta alarma, el cuerpo ya te está anunciando. No, ojo que la ansiedad, el nerviosismo, el agobio, la tensión, la angustia, todo eso no es lo mismo que el cansancio. Exacto. El cansancio, uno puede estar así bien cansado y dormir unos sus 10, 15 minutos, qué rico. Como nuevo, y uno ¿verdad? recupera energías y vámonos. Eso no es estrés, eso obviamente ya es agotamiento, ¿verdad? Pero el estrés en sí ya es algo permanente. Sí. Un nerviosismo permanente, una ansiedad permanente, un agobio. Ahora bien, ojo que esto comienza la repercusión seria, comienza lo que provoca las consecuencias cuando no se maneja el estrés de una manera correcta. Sí, exacto. Y entonces aquí ya vienen problemas mucho más serios físicamente, problemas cardíacos. Es muy cierto. Alteraciones en la presión arterial. Físicamente. Emocionalmente, la depresión, los enojos. Los enojos, ¿no? Y es que nos identificamos mucho con esto, porque cuando estamos en un estado de estrés, en el caso de algunas chicas,
solemos tener como más apetito y entonces empezamos a comer más de lo normal. Terminaste la despensa de la no, casa, en serio, ¿verdad? de veras. Entonces es algo que es como que quizá normal, porque las mujeres a veces tendemos a estresarnos, pero seamos sinceras, las mujeres somos como que más tranquilas, nos identificamos como que más sensibles a los hombres, ¿verdad? Los hombres en el caso reaccionan como enojados, frustrados y todo ello. El caso de las mujeres, pues reaccionamos más a como tener hambre, comer más, consumir más alimentos que de alguna manera pues no son tan saludables y pues viene a afectarnos también a poder tener un sobrepeso, cosas por el estilo, cosas que las mujeres a veces pues cuidamos mucho en su momento, ¿verdad? Y pues vienen siendo como usted lo mencionaba, consecuencias del estrés. Como buscando ventanas, ¿verdad? Exacto. De escape, buscando puertas de escape. Sí, eso es muy, muy cierto. Y en cuanto a los hombres, el fumar, el comenzar a tomar, las drogas, y esto viene un gran listado de las puertas de escape al estrés. Y los hombres, bueno, ya hermana Mireille habló de las mujeres y bueno, yo no voy a seguir. Pero bueno, los hombres, aquí comienza un camino muy difícil, porque aquí comienza puertas que conllevan a empeorar la situación que en su momento pareciera ser un alivio, pareciera ser un remedio. Salir, decía yo, los vicios, las drogas, el alcohol, y pareciera ser un buen alivio. Bueno, es que ya con mis amigos me siento bien y así siento que alivio el estrés. No se está aliviando el estrés, para nada. Se está abriendo otras puertas, peores aún todavía, o empeorando la situación. Entonces, esas son las repercusiones emocionales. Las repercusiones, tal vez solamente agregando, hermana Mireille, en cuanto a las mujeres, decía, tal vez explotan menos. Bueno, permítame el beneficio de la duda. Permítame, voy a agregar algo respecto a eso, corroborando. Bueno, quizás en el momento sí explotan menos, en el momento. Pero las mujeres, muchas tienden a llorar, a encerrarse, a llorar, de esa manera desahogan. Descargarse. Sí, todo eso, sí. Pero no es la mejor manera. Y entonces, y una mujer deprimida, por Dios santo, ¿hasta dónde puede llegar? Es muy cierto. De ahí, hermana Mireille, de ahí ha surgido estos problemas de tantas, y yo sé que muchas se van a identificar con esto. Señoritas que a solas por las noches, cortándose las venas, haciendo cosas que según ellas las hacen sentirse bien, las hacen desahogar las penas, pero en realidad solamente están empeorando cada vez más la situación. Tal vez de alguna manera explotan menos en su momento, en su momento, en su pero momento. se están guardando y Sí. por eso ya repercute en otras enfermedades. Por ejemplo, la diabetes. Sí. Es parte de la repercusión físicamente. Entonces, mujeres que terminan con grandes enfermedades o aquellas. Yo tuve el testimonio de una familia. Su hija menor se quejaba mucho de un dolor de estómago, mucho. Y entonces la llevaron a los médicos y exámenes, y por todos lados la estuvieron llevando y trayendo. Pero no había alivio por ningún lado. Medicamentos, médicos, exámenes y nada. No había ningún alivio. Entonces una mañana, según me comentaba la mamá, platicando con su hija, porque un médico les recomendó, creo que un médico leyó la situación, y un hermano, el médico es un hermano,
les recomendó pasar un tiempo con ella y platicar con ella. Entonces eso hicieron, se fueron a un lugar de recreación, y la mamá se apartó con su hija y comenzaron a platicar. Y resulta que la jovencita le dice a la mamá: mira, mamá, después que la mamá le preguntó si había algo que le había lastimado de parte de sus padres, según yo los conocía, muy, muy querida la niña, la querían mucho. Y dentro de esto la niña se suelta y le dice: mami, sí, ¿te acuerdas de tal ocasión? Sí, me dijiste esto y me dolió mucho. ¿Te acuerdas de tal cosa que pasó con mi papá? Sí, esto me dolió mucho. Y comenzó. Eran cosas tan simples, detalles tan simples, que en su momento, como usted dice, no explotó. Es muy cierto. Pero se los fue guardando. Tiene razón. Y en ese momento, la mamá y el papá le pidieron perdón y la ministraron, oraron con ella, hablaron. Ella quedó sana. Las repercusiones de todo esto que vamos guardando. Entonces, hermana Mireille, la repercusión es delicada. Así es. Entonces, si el estrés es parte de la rutina, pero hay repercusiones en nuestra vida física y emocionalmente, no digamos espiritualmente. Uh-huh. Una persona deprimida, dígame usted si puede servir a Dios libremente. No puede. Estos ya espiritualmente se les comienza a llamar como esclavitudes. Es muy cierto. Dice el Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Estos son cautiverios. Entonces estamos en la iglesia y decimos: hermanos, levanten las manos. Y pues los hermanos, ¿con qué ánimo? Exacto. O sea, no. Y vengo yo como predicador muy poco sabio. ¿Verdad? En vez de traer una palabra, vengo y no, que ustedes son carnales, que ustedes son hijos del diablo y al infierno van a dar, ¿verdad? Sí. Sin ver el problema que está pasando realmente. Esto acarrea realmente algo muy trágico. Exacto, no, y son como más luchas internas, porque como usted lo decía, o sea, vienen siendo, ya hablando espiritualmente, vienen siendo ataduras, vienen siendo ligaduras, sí, que obviamente no hacen a que nuestro espíritu pueda estar bien con el Señor y poder tener una relación muy eficaz, muy bonita. Entonces vienen siendo como luchas internas, las cuales desconocemos en su momento, desconocemos, y como lo decía usted anteriormente, vengo yo y les comparto un mensaje de este tema o cosas por el estilo, pues como afectándolos un poco más, pero creo de que es por la misma razón de que esta es una lucha muy interna. Entonces, muchas personas que nos rodean desconocen mucho mi estado de ánimo, desconocen mucho si yo estoy estresada, si yo estoy deprimida, si yo me siento muy mal, si yo he querido atentar contra mi vida por dichas razones, ¿verdad? Entonces, es como viene siendo una lucha interna que viene a enmarcar mucho, muy dentro nuestro estado de ánimo, nuestra vida espiritual, que es muy, muy importante poder mantenerla viva para poder tener una buena relación con el Señor, como usted lo decía anteriormente. Al momento en el que vamos a la iglesia, pues regularmente nos dicen: Ari, levante la mano, diga amén, gloria a Dios, y uno así como que de mala gana, ¿verdad? Entonces viene a afectar mucho todo lo que realizamos en su momento, tanto en la vida material como también en la vida espiritual. ¿Y qué hay de las personas que tenemos alrededor? Muchas de ellas nos van a ayudar a aliviar este mal, pero la mayoría, perdóneme usted allá en casa, pero la mayoría nos pone más cargas. Solamente déjeme pensar. La señorita en casa con estrés por sus estudios, por su relación con el novio. Bueno,
no nos metamos tanto ahí, ¿verdad? Ese tema, por favor, no, pastor, no. Bueno, a petición de hermana Mireya, Por favor. Por todos sus problemas. Si en casa hay padres que no caminan bajo la sabiduría de Dios, sabe que en vez de aliviar esos problemas, esas consecuencias del estrés, lo van a empeorar. Que eso es una niña rebelde, que vos siempre sos así, que te pareces a tu mamá, Que no servís para nada, que no sos buena en esto, que en realidad hemos sido, creo que todos en su momento, hemos sido como víctimas de esto. Y es como, no sirves para nada, no puedes hacer esto, que contigo, como nos dicen por ahí, ¿verdad? Contigo no se confía nada. Es como, viene a ser muy matador, viene a afectarnos muchísimo más. Y es que somos así muchas veces los seres humanos. Aquí como que entra un poquito la empatía, pastor. El ser muy empáticos es ponerme en los zapatos de alguien más y decir, no voy a tratarlo así porque yo no quiero que me traten así. Entonces viene siendo como algo de empatía, y poder tratar a alguien más sin saber qué lucha interna tiene, pues viene como a afectarle más todavía, y venimos acabando todavía más con ese ser humano. Entonces, seamos empáticos, seamos de esas personas que, pues, yo siempre he sido de la idea que si a mí no me gusta que me hagan esto, yo no se lo voy a hacer a alguien más, ¿verdad? Entonces, seamos empáticos, pongámonos en los zapatos de alguien, evitemos ese tipo de situaciones de tratar mal a alguien y decirle que no sirve para nada, que no es bueno en esto, que eres aquí, que eres allá. Inclusive hasta a veces nos llegan a comparar con los animales y los malos tratos, ¿verdad, pastor? Así como que eres un burro, eres una burra. Es algo muy cierto que en realidad pasa. Entonces, pues como que viene a complicar todavía más la vida de un ser humano que está pasando por ese proceso. Estamos viendo el panorama del estrés. Y entonces, esto es en la casa. ¿Y qué hay de los amigos? De todo el círculo de amigos, son muy contados los que van a entender la situación de uno. Exacto. La mayoría lo van a definir como muy orgullosa, de doble ánimo, muy enojada, cambió, etcétera. Ahora, si nos extendemos un poco más a la sociedad en general, ¿y cómo lo definen a uno? Sí, es muy cierto. Porque estamos viendo el perfil de la persona estresada, ¿verdad? Estamos viendo el perfil del estrés, de la persona en estrés. Entonces, todo esto es parte de lo que puede pasar alrededor de una persona con estrés, sus reacciones. El hombre casado. Yo voy a hablar del hombre casado, usted no hable de la mujer casada. No, yo no puedo hablar todavía de eso, pero vamos a escuchar a un hombre casado, estresado. Bueno, el hombre casado llega con estrés del trabajo, de lo que hace, de su negocio, de su ministerio, de su trabajo, llega estresado. Es, creo yo, muy contadas las esposas que tienen esa sabiduría, porque para eso se necesita la sabiduría. Así es. El don de sabiduría. El don es solamente, perdón, un paréntesis, el don de sabiduría que habla el apóstol Pablo a los Corintios es una capacidad sobrenatural para poder entender las situaciones. Así es. Entonces, es muy pocas las posibilidades de que haya una esposa con sabiduría y pueda interpretar esto. Sí. La mayoría que tenés vos, que de seguro te fuiste con la otra, ¿verdad? Exacto. Y entonces comienzan los reproches. Sí. Más agua al caldo. Más son al caldo. Echándole más agua al caldo. Y en vez de
realmente son muy pocas las mujeres que pueden llegar con su esposo y decirle, bueno, lo veo mal, puede ser estrés, bueno, voy a ser sabia, ¿verdad? Voy a atenderlo. Platiquemos. Necesitas un café, necesitas algo, te puedo ayudar en algo. Pequeños detalles que van a ayudar a esa persona. Porque, ojo, el estrés puede llevar a una persona a estar muy callada. Exacto. Como triste, afligida. Yo ¿verdad? vengo callado. Ahorita nada más es un ejemplo. Yo vengo callado. La hermana Mireille es mi esposa. Yo soy su esposa. Bueno, yo vengo callado, vengo estresado. Ella me dice, mira, decime qué te pasa. Pero ¿por qué estás así? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa...? Son tantas preguntas que en el estado en el que yo estoy no voy a poder responderlas. Porque ni siquiera sé por dónde empezar a decirle todo lo que me está pasando. Exacto. Decíamos hace un momento que la gente estresada, muchos de ellos no saben que están estresados. Exacto, sí. Entonces, un trato. Y aquí viene el poder del afecto. Wow. Jesús llega a la casa de Pedro y ve que la suegra de Pedro estaba en su cama. Ojo, Pedro no le dijo a Jesús, quiero que ores por mi suegra. Nadie le dijo a Jesús. Jesús llega, así dice la Biblia, llega a la casa de Pedro. Yo no sé, lo visitó, o tenía que llegar ese día, o era el día de la reunión, yo no sé. La Biblia solo dice que llegó a la casa de Pedro. Ve a la suegra de Pedro, enferma, se acercó a ella, ojo, le tocó la mano. Inmediatamente quedó sana. Jesús no reprendió demonios, no hizo una cadena de ayuno y oración por 40 días. Fíjese, no le pidió una ofrenda a la suegra de Pedro. Nada de esto. Dice que se sentó con ella, se sentó junto a ella, le tomó la mano y ella quedó automáticamente sana. Esto es una lección del poder del afecto, sí, que muchas veces, y yo creo que me estoy adelantando aquí un poquito a cómo lidiar, pero solamente por poner este ejemplo del trato que se necesita dentro de la familia o del entorno que necesita un estresado, ¿verdad? Que estamos en ese perfil. Eso nos demuestra el poder del afecto. Entonces, muchas veces no es con tanta palabra. Cuando a usted la dejó el novio, perdón, eso nunca ha pasado, pero... ¿Cómo lo supo, pastor? Dígamelo. Bueno, el Facebook. No es cierto. Yo vi en una historia. Bueno, cuando alguien ha sufrido una desilusión, o en este caso. En este caso yo, ajá, sí, lo que menos quieres es hablar, ¿no es cierto? Sí, ajá, sí, exacto. Las personas en las que confía, a las que quiere, ¿cómo las quiere? Tener cerca, simplemente. Unas cuantas, las más especiales. Exacto. Sí. Pero que estén ahí. ¿Pero por qué, pues? ¿Pero por qué? Mira, pues, es que algo hiciste. O sea, es como darle... Es como darle más duro a la herida. Exacto. Sí. Te dije que lo trataras bien. Te dije y comienza... O te dije que no te convenía. Yo te lo dije. Sí. Todas esas cuestiones. O sea, hay momentos que no son palabras. Sí. Es afecto. Qué rico se siente. Mire, perdone, voy a compartir algo acá, una experiencia muy personal de cuando me dejó la... Cuando me dejó la ex. No. Recién pasé yo un proceso de enfermedad, y creo que de todos o de la mayoría sabido. Y resulta que en esos momentos de crisis, de tos que yo tenía, esas crisis de sudoración, que muchos se van a identificar con eso, la enfermera que me atendió, que estuvo conmigo, en ningún momento me discriminó,
en ningún momento me vio así como con miedo. Es más, esto puede ser, lo que voy a decir puede ser algo muy exagerado decirlo en público, pero es por el tema que estoy hablando. Así es. Tosiendo muy fuerte, sudando de una manera indescriptible. Se acercaba esta persona, se sentaba al lado de la silla donde yo estaba sentado, sí, estaba ahí, y ella comenzaba a masajearme la espalda, a tocarme la cabeza, a meter sus dedos entre mi cabello sucio, sudado. Inmediatamente, estaba yo sudando, tosiendo y con una agitación horrible. Ese acto de ella, sin decir mayor cosa, a los 5 minutos me tenía tranquilo. Wow. No voy a decir su nombre, pero si en caso llegara a ver, ya sabe de quién estoy hablando. Y inmediatamente yo dejaba de toser y mi agitación o la agitación comenzaba a normalizarse. Wow. En ocasiones, ya en exagerada necesidad, me ponía oxígeno. Me lo ponía sin mucho, 5 minutos. Y yo me sentía bien con eso. Y decía, ya, quítelo, ya estuvo. No, yo no necesito, no, usted no necesita eso. Eso le va a provocar otro daño. No, quítelo. Pero ese poder del afecto, bueno, un estresado, una persona con estrés, con un trato afectuoso, es muy pocas las posibilidades de encontrar. Es más el reproche, es más los regaños, los muchachos en casa, los regaños de papá, que sos un perezoso, que sos un inútil, etcétera. Del esposo que ya viste, que te dije que no fueras, y etcétera. Una de reproches. Que de seguro hay otra. Sí, definitivamente. Y, en fin, creo que podemos seguir con la gran lista de... Exacto. No, pues es de verdad muy, muy interesante y creo que todos nos identificamos con algo que en realidad ha formado parte de nuestra vida. Y bueno, pues hablemos un poquito acerca de cómo lidiar con este estrés que en realidad forma parte de nuestra vida, para no ser de alguna manera tan difícil poder lidiar o hacer a que pueda tener consecuencias más severas. Muy bien. Yo creo que tal vez recapitulando un poquito, ¿verdad? Si el estrés es parte de mi vida, es parte de mi rutina, si el estrés es parte de mi naturaleza, si es parte de mis emprendimientos, si es parte de mi trabajo, es parte de lo que yo hago, no la puedo evitar, no la puedo reprender. Sí. Es parte, no puedo decir reprendo el estrés, es que no se puede, es mi cuerpo, es mis capacidades. Entonces, la pregunta, la interrogante es puntual: ¿cómo lidiar con ella? He aquí el punto. Creo que hay muchas formas de poder ayudar a una persona estresada, de cómo pueden lidiarlo, y creo que médicamente pues habrían muchos consejos al respecto, ¿verdad? Pero nosotros personalmente pues yo soy ministro evangélico. Entonces, desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Amén, sí. Entonces lo voy a inclinar mucho a ese lado, el lado espiritual. Así es. No quiero meterme a otros temas porque primero no es mi especialidad, no lo conozco, entonces no quiero cometer no queremos confundir a nuestros amigos. Exacto. Entonces, ¿cómo, según la Biblia, cómo lidiar con el estrés? Porque si es parte por eso está la palabra del Señor. Yo dije al principio del programa, encontramos hombres
con mucho estrés. Por ejemplo, Saúl, Abraham. Y si alguien dice, ¿y dónde Abraham? Ahí lea Génesis capítulo 12, versículo 10. Dice que vino hambre y vino escasez en la tierra donde Abraham estaba, donde Dios lo puso. Y eso estresó a Abraham, y en el estrés uno comete errores y algunas veces horrores. Exacto. Wow, eso es muy fuerte, la verdad. Entonces Abraham toma una decisión equivocada. Génesis 12:10. Toma camino hacia Egipto para aliviar su problema. Toma camino a Egipto para evitar la escasez. Pero Abraham ¿por qué yo digo que tomó una decisión equivocada? Porque Dios lo había puesto ahí. Y si Dios lo había puesto ahí, hermana Mireille, Dios estaría al tanto de él. Exacto. Pero el estrés, la angustia, por eso decíamos la angustia es el temor. Es un temor por lo que va a pasar. Entonces Abraham, bajo el estrés, toma esa mala decisión de irse a Egipto. Él se fue por comida. ¿Y sabe qué pasó? En vez de conseguir comida, de hecho sí consiguió comida, pero aparte de eso iba a perder a su mujer. Entonces el tomar decisiones equivocadas en medio del estrés nos puede traer más problemas. Muchas consecuencias. Entonces, por esa razón, yo decía muchos hombres estresados, y puedo decir, seguir con el listado de hombres estresados, pero no es el tiempo y no queremos aburrirlo, sino que queremos ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Y déjenme leerle Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos. Por nada. Y hay algo muy interesante, pastor, y es que cada día trae su propio afán. O sea, es decir, el día de mañana ya trae su propio afán, ya sabemos, tal vez nosotros no sabemos con exactitud, pero el Señor ya sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Sí. Entonces, no nos preocupemos en vano por lo que va a pasar mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces, no estemos afanándonos por el mañana, ya inclusive hasta lo que va a pasar el otro mes, que yo creo que viene de alguna manera a cargarnos más todavía cuando nos afanamos. Exacto. Entonces, el primer consejo que encontramos del apóstol es: por nada estéis afanosos. Pero entonces esto resulta ser ilógico a nuestra naturaleza. Sí. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice: no se preocupen, no estén preocupados. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? Son mis problemas, son mis exámenes, son mis necesidades. Comerciantes, empresarios, son los pagos que tengo que hacer. Pastor, ¿cómo dice usted que no me tengo que preocupar? Por favor. Exacto. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Verdad? Es contradictorio. Sí, por eso dice el apóstol que la palabra de Dios se debe discernir de una manera espiritual. Así es. El joven dice: pastor, ¿cómo dice usted que no me preocupe si yo necesito casarme? Ya me quiero casar. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo no me voy a preocupar? Solo son, hermanos, dentro de este tema, pues no es que sea un tema de comedia, pero lo estamos llevando de esa manera para poder entrar a su corazón, para poder identificarlo con su vida cotidiana. Entonces, ¿cómo no me voy a preocupar si son mis problemas? Exacto. ¿Cómo no me voy a preocupar si son pagos que tengo que hacer? Ni necesidades, voy a hacer esto, en este tiempo, hermana Mireille, hay tanta preocupación. Hablemos un poquito de los comerciantes, los negocios, sí, con toda esta amenaza que hay, gente muriendo. Se avisora crisis, se ve un problema palpable. ¿Cómo no me voy a preocupar? Sí. Exacto. Entonces viene el apóstol y complementamos el versículo. Por nada estéis afanosos, no se preocupen de nada, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego. Así es. Entonces, el primer, puedo decir, el primer alivio que podemos encontrar para lidiar contra el estrés es la oración. Así es. No, y creo que es un tiempo en donde todos nos identificamos por tener una relación con Dios. Entonces, pues es algo muy cierto que tú vengas, que tú platiques con Dios, que tú le ores al Señor y que tú te descargues, que nos descarguemos ahí, pastor, que le digamos al Señor qué nos preocupa, qué necesitamos, nos preocupa esto, tenemos que solucionar lo otro, cosas por el estilo. Bien viene siendo a que nosotros nos descarguemos en la presencia del Señor y soltar lo que en su momento pues nos está estresando, ¿verdad? Bien viene siendo, y es muy cierto que el Señor no va a venir a resolver literalmente, bueno, yo voy a hacer el examen de Mireille, ¿verdad? No, Él no va a hacer eso, pero sí pues va a ayudarnos a buscar una mejor salida, a ver la manera de cómo solucionarlo de la mejor forma, muy eficazmente, y nosotros pues estar menos recargados. Eso es así, exacto. Ahora bien, usted decía algo al inicio del programa, cuando uno está estresado ya ni dan ganas de orar. Sí. Ahora vemos o estamos sugiriendo que el primer paso para lidiar con el estrés es la oración. Pero si acaban de decir que ya no se tiene ganas de orar, exacto. Es muy cierto. Solamente pongamos un ejemplo. Cuando alguien está enfermo y necesita atención médica y no tiene dinero, ve de dónde conseguir el dinero, aunque sea prestado, aunque tenga que vender algo, no sé. Sí. Pero ahí consigue el dinero y va a ser atendido por un médico. O sea, está haciendo un esfuerzo. La oración entonces es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Sí. Estábamos en ese concepto de Josué. Dios le dice, vas a tener problemas, este pueblo te va a estresar, pero tú te tienes que esforzar. Entonces, hermano, tú te tienes que esforzar. La oración no es un sentimiento. Porque hay gente que dice, es que yo no siento ahorita las ganas de orar. No se trata que sienta las ganas de orar. Se trata que debes. Hay que orar. Necesitas. Y ojo, la oración no es Dios el que está necesitado. Sí. Soy yo el que estoy necesitado. Somos nosotros, los afligidos. Y comentábamos hace un momento que es importante tener la conciencia y la responsabilidad de uno mismo y con uno mismo. O sea, sé que estoy estresado, sé que tengo un problema y debo buscar una solución. Y si quiero la solución, ojo, la solución más eficaz, la oración. Wow, qué interesante. No hay de otra. No hay de otra. Lo dije para cualquiera que me esté viendo, que yo inclinaría mi postura exactamente a lo religioso, a la palabra de Dios. Así es. Entonces, para mí no hay otra solución. Yo sé, un psicólogo, una persona especialista te puede dar otras ideas, pero en mi fe, en mi concepto, desde mi postura, indispensablemente el primer punto para lidiar con el estrés es la oración. Wow, muy interesante. No, y es muy cierto volver a recalcar esto. O sea, yo creo que un psicólogo puede brindar ayuda en su momento, en su ámbito también, ¿verdad? Pero estamos brindando esta información a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven y pues forman parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que de esta manera, desde un ámbito cristiano,
desde un ámbito de fe, podamos dar solución a esta problemática, a esta etapa que uno vive en su momento, porque pues tampoco es de todos los días o de los 365 días del año, solo son etapas las cuales se viven, algunas muy severas, algunas otras no tanto, pero depende mucho de cómo uno pueda lidiar con este tipo de situación. Termina el versículo con un desafío. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Así es. Pero termina con un desafío: con acción de gracias. Sea agradecido, por favor, hay que ser agradecido. ¿Cómo cuesta ser agradecido, pastor? De verdad, en los buenos, en los malos, en los buenos momentos. Gracias, Señor, te amo con todo mi corazón. Eres el mejor, eres mi padre, te voy a servir. El amor de mi vida. Sí. En los buenos momentos es muy bonito ser agradecido. En los malos momentos, como que nos cuesta ser agradecidos, ¿verdad? Hermana Mireille, esto de que no estén afanosos, oren y sean agradecidos. Sí, entonces... 3 puntos claves. Específicos y muy duros, pero es que la actitud del agradecimiento es un sentimiento de valoración. Sí. Entonces, lo voy a pintar de esta manera. Estoy estresado, sé que estoy estresado, ya identifiqué, ya conozco el problema, estoy estresado. Por una u otra razón, por X o Z temas. Voy a orar y voy a presentarme delante del Señor. Ahora, me pide que sea agradecido. Ahora, ojo, aquí puedo mencionarle Lamentaciones capítulo 3, versículo 7, 8 en adelante hasta el versículo 24. De hecho sigue, pero yo voy a cerrar ahí el concepto que voy a compartir. Ahí Jeremías en Lamentaciones 3, 8 en adelante hasta el 23, 24, describe 3 estados de ánimo. 3 estados de ánimo. Desde el versículo 8 vemos a un hombre que dice: estoy mal, estoy angustiado, Dios se olvidó de mí, Dios me está persiguiendo, dice ahí, Dios me está persiguiendo, yo ya no conozco la paz, yo ya no sé qué es paz, mi alma se olvidó de la paz. Imagínense hasta dónde llegó. Sí. O sea, describe un estado terrible, crítico. Este hombre estaba ya no estaba estresado, ya estaba deprimido. Wow. Y no lo leo por cuestión de tiempo, pero Lamentaciones 3, 8 en adelante, hasta el versículo 20, describe un estado crítico de ánimo, un estado devastador, de verdad, así como lo estoy diciendo. Muy complicado. Sí. Pero en el versículo 21 le da un giro a su estado, él mismo, y dice: esto recapacitaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Impresionante. Wow. En medio de su situación devastador, de su depresión, porque este ya no estaba estresado, este ya estaba deprimido, pero en medio de su depresión dice: pero ojo, estoy mal, ya no tengo paz, ya no tengo gozo, ya no tengo fe, porque eso es lo que dice ahí. Sí. Ya no tengo fe, ya no tengo gozo, ya no tengo paz, ya no tengo nada. Pero ojo, dice: estoy vivo. Se toca, estoy vivo. Entonces voy a pensar, dice él, que estoy vivo por su misericordia. O sea, queda algo bueno. Porque nunca decayó su misericordia. Porque nunca decayó su misericordia. El verso 23 dice: cada mañana son nuevas sus misericordias. Le da un giro. Entonces mire mi amigo, mi hermano, es posible que usted esté en una cama, es posible que usted esté sumido a un estado de desesperación, que usted esté sumido a un estado de fracaso, etcétera. Pero según la Biblia, usted está vivo. Usted está vivo.
Déjeme recordárselo, usted está vivo. Algo por lo que muchos hubieran pagado mucho dinero, pero no les fue posible. O inclusive pues hasta pagaron, pero ya no se pudo. Ya no se pudo. Ya no se pudo. Ya no se pudo. Pero usted está vivo. Y eso es lo que está diciendo él. Estoy vivo. Entonces esa idea lo llevó, le transformó totalmente. Y termina diciendo él, dichoso el hombre que confía en Jehová. Termina ahora Sí. primero en un estado devastador, crítico, de depresión. Luego se sumerge a un estado de valoración. Ojo, de un estado de depresión sube a un estado de valoración. En este estado de valoración, ¿qué puedo valorar yo? Y entonces este sentimiento de valoración me lleva al punto de ver lo que tengo, lo que me queda. De ver lo positivo, ¿verdad? Lo positivo. Dentro de todo lo que me pudiera estar pasando, hay cosas buenas. Cosas buenas. Hay cosas buenas. Podemos traer muchos ejemplos bíblicos, pero me quedo con eso, lo que decía el profeta Jeremías. Esto recapacitaré, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, me queda algo. Entonces, en este sentimiento, en esta actitud de valoración, puedo ver las cosas buenas que me quedan. Estoy endeudado, sí, estoy emproblemado, pero tengo sanos a mis hijos, tengo sana a mi esposa, en caso de una mujer, a mi esposo, ¿verdad? Y yo tengo salud, estoy bien, tengo un trabajo, comienzo a ver lo bueno que me queda. Exacto. Un sentimiento de valoración, porque la depresión, el estrés, mis hermanos, nos lleva a desvalorar todo lo que tenemos. Y a ser muy como negativos. Sí, hacerlo todo trágico. Y esa actitud nos lleva a perderlo, todo. Pero el sentimiento de valoración, por eso el apóstol dice con acción de gracias. Con acción de gracias. Entonces, en medio de eso, Jeremías termina con un acto de fe. De la depresión sube a la valoración lo llevó a la fe. De fe. A la fe. Entonces, por eso dice con acción de gracias. Por eso yo te recuerdo, mi hermano, le recuerdo, mi hermano, mi amigo, hermana, que nos está viendo en este momento, que le interesó el tema. Déjeme decirle que en medio de cualquier situación siempre hay algo que podemos agradecerle a Dios. Pero, hermana Mireille, yo quiero compartir un versículo más de la palabra del Señor. Por favor. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice él esta preciosa palabra y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuidado de vosotros. Así es. Echando toda vuestra ansiedad. Toda. Ahora, estamos hablando de estrés. Todo lo que me ha provocado el estrés. Todo lo que nos afecta, nos recarga. Echarlo todo, porque el Señor cuida de nosotros. Esto de echar mi ansiedad sobre Él es el siguiente punto, lo que sigue a la oración. Hablábamos de que tengo que hacer el esfuerzo de orar. Sí. Pero si ya logré, hice el esfuerzo en medio de todo, estoy postrado delante del Señor, eso indica algo, que tengo fe en Él. Exacto. Eso indica que le estoy creyendo a Dios. Y por eso es que hablo con Él. Exacto, que aún queda una esperanza en mi corazón, queda la esperanza de que Dios me va a ayudar. Acto seguido, ahí postrado, entonces tomo toda mi ansiedad, tomo toda mi carga y lo pongo sobre Dios. Entonces comienza a llegar la libertad en mí. Como a desatar cadenas, esas ataduras que nos hacían ser cautivos en su momento, porque
si lo vemos desde el punto de vista espiritual, es así, ¿verdad? El pastor lo tocaba anteriormente. Entonces empezamos a ser libres de todo eso y nos sentimos muchísimo, muchísimo mejor. Usted decía algo muy interesante. No que Dios venga y me diga, bueno, está bien, despreocúpate. Yo lo voy a hacer por ti. Yo lo voy a hacer por ti. Sí. Pero ojo, hermana Mireille, el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 16 en adelante, 15 en adelante, sucede algo tremendo. Y esto vale la pena mencionar. Así es. Josafat y su pueblo, Judá, estaban siendo rodeados por el enemigo. El enemigo tenía la intención firme de destruirlos, de matarlos. Josafat convoca al pueblo, convoca ayuno, convoca oración. Ahí lo puede leer Josafat, libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 20, versículos 1 en adelante, narra toda la historia. Verso 2 dice que él se llenó de temor. Verso 3 dice que convocó ayuno. En medio del temor, en medio del estrés, en medio del problema, él comenzó a orar. Él no preparó ejército, él no preparó armas. Él se postró delante de Dios y convocó al pueblo, niños, mujeres y todos. Nadie iba a comer por 3 días. Y comenzaron a orar. En el versículo 14, de hecho, en versículos 8, sucede algo tremendo. Josafat, dentro de su oración delante de Dios, porque él dirigía la oración, y él decía, Señor, estamos en la tierra que tú nos diste. Ojo, la tierra que le prometiste a nuestros padres y se los diste a ellos. Ahora aquí estamos nosotros. Ahora pues, Señor, dice, mira, este enemigo nos quiere venir a quitar lo que tú nos diste. A mí me impresiona eso, pues, pero no es el punto, no podemos detenernos ahí. En el versículo 14 dice que en medio de la congregación se levanta un sacerdote. Y en el verso 15 da una profecía. Ojo la profecía. Dice, oíd Judá, oíd Jerusalén, dice Dios. Oíd y tú, Josafat, le dice la profecía. Así dice Jehová de los ejércitos. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque la guerra no es vuestra, sino mía, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire qué profecía. Imagínese sus ánimos, imagínese hasta dónde se elevó su fe. Sí. Ya no te preocupes, porque la guerra ya no es tuya, ahora es mía. Ojo, hermana Mireille. Verso 16. Dios sigue hablando y dice, y mañana descenderéis contra ellos. ¿Cómo? ¿A dónde? Al campo de batalla. Ahora definamos. ¿Cómo era la profecía? Ya no es tuya la guerra, sino ¿de quién? Ya es mía. Ya es mía. Pero el verso 16 dice que mañana van a descender a pelear. Wow, muy interesante, la verdad. Entonces, ¿en qué quedamos, Señor? ¿Es tuya o es mía? Es una lección impresionante. Es una lección impresionante. Sí. ¿Es tuya o mía, Señor? ¿En qué quedamos, Señor? Ahora pues, viene el Señor y le dice, van a descender al valle de Beraca, pero van contra el ejército enemigo. Pero les dice, así irán. Y entonces les comienza a dar la estrategia. Vas a poner a los trompetistas, a los cantores, a los sacerdotes adelante. Wow. Y el pueblo atrás. ¿A una guerra qué se lleva? Se lleva a los mejores, a los más fuertes para pelear, para luchar y todo eso. Pero Dios les pone a los cantores. Y a los trompetistas. Entonces, la guerra estaba ahí.
Por lo que usted decía, o sea, Dios no viene a resolver mis problemas. Pero les dice, pones a los cantores, a los sacerdotes, a los músicos adelante. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Y aquí voy a terminar. ¿Qué fue lo que cambió? La estrategia. Wow. No cambiar la meta, no cambiar el plan, pero sí la estrategia. No cambió el problema siguió ahí. Nuestros problemas siempre van a estar ahí. Siempre. Lo que Dios cambia es la estrategia. La estrategia. Y esto lo entendemos y esto lo comprendemos solo cuando nos sumergimos a la oración y a la valoración. Josafat se sometió también a la oración y a la valoración. Oró y luego valoró su tierra, valoró su heredad, y Dios llegó. De repente con el dolor, con dolor en mi corazón te digo esto: Dios conoce tus problemas, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tu depresión, tu angustia, pero no va a pasar nada a menos que tú te levantes y eches sobre Dios tus cargas y con fe le comiences a hablar a Él. Wow. Los problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, es lo que quisiéramos todos, pero no. Lo que va a comenzar a pasar es que la estrategia va a comenzar a cambiar. ¿Y sabe qué pasó en Beraca? Hicieron conforme Dios les dijo. Se encaminaron hacia el campo de batalla, pero no lo hicieron alzando espadas. No lo hicieron alzando lanzas, ojo, no lo hicieron alzando ejército, lo hicieron levantando cánticos de alabanza. Cuando llegaron al punto donde estaban los enemigos entre ellos se habían matado. Wow. Dios al final resolvió el problema a su manera, pero esperó la actitud del hombre. Hubiera sido más fácil para Josafat que Dios hubiera dicho: mira, vas, pero no tengas pena porque yo ya los maté a todos. Sería mucho más fácil. mucho menos complicado, ¿verdad? Pero Dios es así. Yo no sé lo que a ti te esté robando la paz. Yo no sé lo que a ti te esté robando la tranquilidad. El libro de Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. El estrés es algo inevitable. Sus consecuencias llegan cuando no tratamos, cuando no lo lidiamos correctamente. Y muchos, por una u otra razón, hemos llegado a los puntos críticos del estrés. Hemos llegado a tener ya consecuencias, a repercusiones físicas y emocionales. Hay hogares que comienzan a desintegrarse. Hay matrimonios que comienzan a destruirse. Familias que se comienzan a dividir porque no se pudo manejar el estrés de la manera correcta. Hay gente pensando dejar a un lado sus estudios. Hay gente pensando en dejar a su familia e irse a otro país. Hay gente desesperada porque no pudo manejar el estrés y trajo consecuencias graves a su vida, a su familia, a su hogar, a su fe. Yo te quiero decir este momento. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús: no todo está acabado. Estás con vida y salud. Dios tiene una esperanza. Dios tiene una luz. Dios tiene una puerta para ti. Y yo quiero orar, hermana Mireille. Claro que sí, pastor. En realidad, pues yo creo de que el tema que hoy hemos abordado un poquito, como usted bien lo mencionaba anteriormente, pues como que expertos no somos, pero sí como que hemos experimentado qué es el estrés. Con base a ello, pues hemos hablado, hemos dado a conocer algunas similitudes que otros hermanos amigos estén viviendo. Desde un punto de vista de fe,
en creer en el Señor con diferentes ministerios, diferentes cantantes, ministros, predicadores, personas, chicos, chicas que estudian y bueno, un poquito de todo. Pero pues agradecer muchísimo a todos los que están disfrutando mucho de este contenido, porque creo que de alguna manera venimos a aportar a su vida desde un punto de vista muy esencial que yo creo que todos necesitamos, ¿verdad? Y con muchísimo gusto vamos a elevar una oración, pastor, por favor. Quiero orar por usted, mi hermano, mi hermana, que nos acompaña y nos ha acompañado durante este episodio. Desea nuestro corazón que el Señor a través de esta palabra pueda llevarle una luz de esperanza, una luz de vida, a su familia y a su hogar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este estudio, Señor, de Kairos, llevando una palabra, Señor, a tus hijos, a mis hermanos, Señor, ahí en sus hogares. Señor, sabiendo, Señor, que el estrés es parte, Señor, de lo que tenemos que vivir todos los días, de nuestras rutinas, Señor. Las exigencias de la vida, nuestras necesidades, nuestros sueños, Señor, todo lo que tenemos que realizar. Pero, Señor, en muchas ocasiones, Padre Santo, sin entender y comprender el procedimiento, Señor, hemos cometido errores y hemos tomado decisiones equivocadas, hemos dado pasos equivocados. Yo te pido por aquellos que ahora mismo, Señor, están sufriendo, Señor, de estrés, por aquellos que están sufriendo de sus consecuencias, por aquellos que han perdido, Señor, han perdido a su familia quizás, han perdido ya su salud, han perdido mucho, Señor, a causa del estrés. Yo te pido, Padre, que tu palabra sea una luz y que podamos volver a ti. Tú eres Dios fiel. Tú eres Dios de paz, tú eres Dios de misericordia, y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que me ven en este momento, que tu Espíritu Santo lleve hasta ellos, Señor, el consuelo, el gozo, la fortaleza divina necesaria. En el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, hablamos vida, hablamos salud, hablamos gozo, hablamos paz, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amigos, hemos llegado a la parte final de este episodio de Kairos Podcast. Te invitamos a que por favor no te pierdas ninguno de nuestros episodios y te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube. Hoy con nosotros estuvo Pastor Domingo Ramos, así que esperamos que la próxima semana no te pierdas un nuevo episodio. Hasta la próxima.